Hola a todos, si estás pensando en comprar una interfaz de audio, es posible que también estés considerando comprar un kit de grabación que incluye además un micrófono y unos auriculares de estudio. Hace unos días me llegó el Minifuse Recording Pack gracias a Arturia, que incluye una interfaz de audio Minifuse 2, un micrófono de tipo condensador CM1 y unos auriculares de estudio cerrados EF1. Hoy vamos a estar probando este pack y vamos a tratar de responder a la pregunta de si vale la pena comprar un kit o de si es mejor comprar todo por separado. Además vamos a ver cómo hacer una primera grabación con el kit y también les voy a pasar algunos tips de grabación. Si te gustan mis videos y me querés ayudar a seguir haciendo más tutoriales, puedes hacerlo gratis dándole al botón de me gusta y al de suscribirse al canal. Y si me querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito en los links que aparecen en pantalla. Empecemos viendo bien qué nos trae el Minifuse Recording Pack. Primero tenemos la interfaz de audio Minifuse 2. Esta es una interfaz que cuenta con dos entradas XLR, salida para monitores de estudio y auriculares, entrada y salida MIDI y conexión USB para conectar a la computadora. Además cuenta con un hub USB que sirve para conectar otros dispositivos USB a la interfaz de audio. Por ejemplo, podemos conectar un controlador MIDI y así evitar usar un puerto USB de la computadora. Esto es súper útil si tenemos una notebook que no cuenta con muchos puertos USB disponibles. Muy astuto, ¿eh? Segundo, tenemos unos auriculares de estudio cerrados EF1. Tienen un rango de frecuencias de 10 Hz a 20.000 Hz y cuenta con un cable de 3 metros con salida plug. La punta del conector se puede desenroscar. Esto es muy práctico si querés conectarlos a una entrada mini plug. Tienen una impedancia de 32 ohms, o sea que son auriculares de baja impedancia. Esto quiere decir que los podemos conectar por ejemplo a un celular para escuchar música y van a tener un buen volumen. Entiendo. Tercero, tenemos un micrófono de tipo condensador CM1. Tiene un rango de frecuencias de 20 Hz a 20.000 Hz y un patrón polar de tipo cardioide. El kit también trae un filtro antipop, una montura tipo araña y un cable XLR de 3 metros para conectar el micrófono a la interfaz. Además de todo esto, el kit nos incluye varios programas y plugins. Trae Ableton Live Lite, Analog Lab Intro, Guitar Rig 6 LE y 4 plugins de Arturia. Estos plugins incluyen efectos de preamp, de reverb, de delay y de coro. También nos trae suscripciones por 3 meses para Splice y Autotune Unlimited. Antes de grabar un instrumento, veamos cómo usar el kit por primera vez. Primero ajustamos el filtro antipop en la montura. Luego colocamos el micrófono en la montura y conectamos el conector macho del cable XLR en el micrófono. El conector hembra del cable XLR lo conectamos en la interfaz de audio. También conectamos los auriculares en la interfaz y por último conectamos la interfaz de audio de la computadora usando el cable USB que nos trae el kit. Para aprovechar al máximo la Minifuse 2, les recomiendo primero instalar el Minifuse Control Center. Para instalarlo primero lo descargamos desde la página de Arturia en arturia.com. Acá vamos a soporte, descargas y manuales, luego buscamos Minifuse Control Center y acá podemos descargarlo para Windows o para Mac. Una vez que descargó hacemos doble clic en el archivo. Acá primero aceptamos el acuerdo, luego le damos a siguiente varias veces hasta que empiece a instalar. Este instalador, además de instalar el Minifuse Control Center, también instala los drivers de Arturia para la Minifuse. Esto es importante para luego poder configurar fácilmente la latencia de la interfaz, entre otras cosas. Ahora tenemos que configurar la Minifuse en nuestra estación de audio digital. Si no tenés una estación de audio digital, el kit trae el Ableton Live Lite, así que veamos primero cómo se configura con este programa. ¡Sí! ¡Se oye bien! Por si no lo tienen instalado, les dejo por acá arriba otro video en donde vimos cómo hacer esto. Para configurar la Minifuse 2 en Ableton Live, vamos al menú de opciones y luego a preferencias. Acá vamos a la sección de audio, en la lista de tipo de controlador elegimos ASIO, y en la lista de dispositivos elegimos el driver ASIO de la Minifuse. En el botón de entrada, revisen que estén activadas todas las entradas, y en el botón de salida, revisen que estén activadas todas las salidas. Ahora cerramos esta ventana y ya estamos listos para grabar. Si usan otra estación de audio digital, por ejemplo Reaper, la configuración es similar. En Reaper primero vamos al menú de opciones y luego a preferencias. Acá vamos a la sección de dispositivos de audio, en la lista de sistema de audio elegimos ASIO, y en la lista de driver ASIO elegimos el driver de la Minifuse. En la lista de entradas, revisen que esté seleccionada la primera en la lista de primera y la última en la lista de última. Lo mismo para las salidas, la primera en la primera y la última en la última. Por último le damos a OK y ya estamos listos para grabar. Si les interesa aprender a usar Reaper, hace poco lancé un curso de Reaper desde cero. Les dejo por acá arriba un video en donde les cuento todo sobre el curso. Bien, ahora que ya tenemos todo listo en la estación de audio digital, grabemos algo. El micrófono que nos trae el kit es un micrófono de tipo condensador. Estos tipos de micrófonos requieren para funcionar lo que se conoce como el Phantom Power. Para activar el Phantom Power en la Minifuse 2, tenemos que activar el botón que dice 48B. Luego aumentamos la ganancia y ya vamos a ver el indicador LED que nos avisa que hay señal. Si el indicador se pone en rojo, quiere decir que el sonido está muy fuerte.
y entonces tenemos que bajar un poco la ganancia. La Minifuse 2 trae un control de mezcla con el que podemos controlar qué tanto escuchamos de las entradas y qué tanto escuchamos de la salida de la estación de audio digital. Si llevamos el control todo hacia la izquierda, vamos a escuchar todo el volumen de las entradas. Además, si queremos escuchar una entrada en ambos auriculares, tenemos que activar el botón de Direct Mono. Así, ambas entradas van a escucharse en ambos canales del estéreo. Para grabar ahora en Reaper, simplemente podemos agregar una pista con doble clic en el panel de las pistas, luego la armamos para la grabación para la entrada 1 y le damos al botón de grabar. En Ableton Live la idea es la misma. Con la tecla Tab vamos a la vista de arreglo. Luego seleccionamos una pista de audio, la armamos para la grabación con la entrada 1 y le damos al botón de grabar. Si queremos grabar una voz, tanto hablada como cantada, el color de la voz va a cambiar bastante dependiendo de qué tan cerca nos ubiquemos del micrófono. Primero tengan en cuenta que este micrófono tiene un patrón polar de tipo cardioide. Esto quiere decir que va a captar su sonido principalmente en la parte frontal, que es en donde dice CM1. En la parte trasera es en donde más va a rechazar su sonido. Entonces, nos ubicamos mirando la parte delantera para hablar o cantar. Escuchen cómo suena mi voz a un palmo de distancia. Escuchen cómo suena más lejos a 2 palmos de distancia. Y escuchen cómo suena más cerca a 4 dedos de distancia. Cuanto más cerca nos ubiquemos, más graves capta el micrófono debido al efecto de proximidad. A un palmo de distancia es la ubicación que suelo usar y me parece una ubicación bastante recomendable. Aunque también depende del color que busquen en la voz. Al grabar instrumentos, la ubicación también es muy importante. Probemos grabar un poco una guitarra acústica, así vemos cómo ubicar el micrófono. Primero igualmente aclaro que yo no soy guitarrista, solo sé lo básico de tocar guitarra, pero creo que es suficiente como para probar un poco. Lo primero que tenemos que saber al grabar una guitarra acústica es que no hay que apuntar directamente el micrófono a la boca de la guitarra, ya que esto nos va a captar demasiados graves y la guitarra no va a sonar bien así. Una ubicación que va a sonar mucho mejor es posicionar el micrófono a un palmo de distancia de la guitarra, apuntando más o menos al traste 12 al 14 de la guitarra. Si tienen una guitarra que tenga entrada plug, en vez de usar el micrófono, podemos usar un cable plug para grabarla de línea. El sonido va a ser mucho mejor usando el micrófono, pero para tocar en vivo puede ser mucho más práctico grabarla de línea. Para grabarla de línea, primero hay que activar el botón con el icono de la guitarra debajo del control de ganancia. Luego aumentamos la ganancia y ya podemos grabar. Si queremos grabar varias pistas por separado, por ejemplo para grabar acordes en una pista y una melodía en otra pista, entonces podemos usar un metrónomo para que sea más fácil unir todo. Entonces, si queremos escuchar el metrónomo mientras grabamos, primero tenemos que ajustar el control de mezcla en la interfaz de audio. Si lo llevamos hacia la mitad, podemos escuchar tanto las entradas como la salida de la interfaz de audio. Para que no haya mucha latencia al escuchar la estación de audio digital, podemos ir a la configuración del dispositivo de audio. Luego vamos a la configuración ASIO que nos abre el Minifuse Control Center. Acá vamos a la sección de ASIO y luego cambiamos el tamaño del buffer a 256 o a 128. Un tamaño de buffer de 256 o de 128 se suele usar para grabar con baja latencia. Hace poco hice un video acerca de este tema mucho más en detalle. Si les interesa, se los dejo por acá arriba. Luego activamos el metrónomo desde las herramientas y ya podemos grabar escuchando un metrónomo. Para grabar otra parte más, primero desarmamos esta pista, luego agregamos una pista nueva, la armamos para la grabación y ya podemos grabar nuevamente. Para que todo esto que grabé con la guitarra suene más interesante, podemos agregar algunos efectos. Podríamos agregar un poco de reverb usando el Reverb Plate 140. También podríamos agregar un poco de delay de cinta usando el Delay Tape 201.
Incluso podríamos agregar un efecto de coro usando el chorus June 6. Bueno, ¿qué les pareció el Minifuse Recording Pack? A la Minifuse 2 yo ya la conocía y funciona muy bien. En un anterior video vimos cómo usarla. Se los dejo por acá arriba este video por si les interesa. En cuanto al micrófono y a los auriculares, me gustó mucho su calidad. El micrófono se siente con un buen peso y se nota que tiene la carcasa de metal, a diferencia de micrófonos baratos que son todo de plástico y se sienten muy livianos. Recién lo tengo hace poco, pero creo que va a durar para rato. Los auriculares los estuve probando un poco y se escuchan muy bien. Además sus almohadillas son muy cómodas. En cuanto a la estética del kit, también hay una versión en negro, aunque me parece que la versión en blanco llama más la atención. Así que para destacar, me parece que el blanco va genial. Si todavía no tienen ni una interfaz de audio, ni un micrófono y ni unos auriculares de estudio, este kit me parece una muy buena opción para comprar todo de una y empezar a grabar tu música. Entonces, volviendo a la pregunta del video, ¿vale la pena comprar un kit de grabación o es mejor comprar todo por separado? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Me parece que algo bueno de comprar un kit es que ya sabemos que todo va a ser compatible entre sí, y nos ahorra el problema de no saber qué micrófono o qué auriculares comprar. Si ya tienen una interfaz de audio o un micrófono, entonces depende de lo que ya tengan. Pero si no tienen nada de esto, me parece que un kit vale la pena. Antes de irme quiero agradecer a Arturia y a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.